Ahí estamos. Vamos a compartir aquí. Buenas noches a todos los que vais poniendo. El que pueda, por favor, ir compartiendo el vídeo. Creo que es un tema pues, importante, un tema que, como hoy estamos en sábado además, va de ello, el problema del sábado. Por ahora, y luego ya, sí. Ahí está. Bueno, ya hay alguien de gente. Piret Gómez, Dios os bendiga. Dios le bendiga mucho también a usted. Nada, buenas noches a todos los que vais hoy conectando, lo que lo veis ahora, lo que veréis en diferido. Ante todo, buenas noches y Rubén, muchas gracias por aceptar, por querer estar con los jóvenes, por querer compartir de lo que Dios ha puesto en ti, que como siempre decimos en este canal es lo más importante, porque si yo tengo mucho y no puedo compartir con los demás, nada, no hay riqueza. La riqueza es compartir unos con otros y seguir aprendiendo. Decirte, te lo he dicho en privado, te lo quiero decir en público, aparte de ser un hombre que estás preparado académicamente y eso es muy importante y aquí lo decimos siempre. Lo importante de que es estudiar regladamente, pero aparte de todo eso, ser creyente, pues eso, creerle a Dios, no solamente saber de lo que las escrituras dicen, no solamente saber del griego, del hebreo, que es muy importante y no desmerece ningún valor, pero también creerle a Dios y lo que Él ha puesto en las escrituras. Y eso para nosotros es muy importante, pero mucho, mucho. Así que muchas gracias por querer estar con todos nosotros en esta noche. Dios te bendiga mucho, mucho a ti y a tu familia. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias a todos. Y como he dicho también antes en privado, para mí es un honor, es un privilegio poder estar otra vez aquí y que se me abra esta puerta tan preciosa. Muy bien. Bueno, ¿qué le parece si empezamos bien y me dejas orar un minuto, y ya le dejo tranquilo y nos vas poniendo? Recordar, hoy el tema es el problema del Sabbat y ahora veremos por qué decimos que es un problema. Dios os bendiga a todos. Bueno, Padre eterno, muchas gracias te da mi vida en esta noche, poder estar aquí juntamente con mi hermano, con la única intención, mi Dios, de ensalzar tu nombre por medio de tu palabra y sobre todas las cosas, Dios mío, poder dar luz, Señor, y poder compartir, Señor, de la riqueza de tu palabra, Dios mío, para los demás. Gracias por poder tener en esta noche, Dios mío, a mi hermano aquí conmigo, Dios mío. Igual, Señor, diferentes sitios, Señor, igual, Señor, diferentes muchas cosas, pero tenemos algo en común que es que te amamos a ti, Jesús, y a tu palabra. Amén, amén. Por eso, Dios mío, te ruego en esta noche que tú lo sigas utilizando a tu Hijo, Dios mío, para gloria de tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Señor. Amén. Pues nada, empezamos. Hoy, el problema del Sabbat. Tenemos, antes le he puesto, nos envían muchas veces que, claro, como está todo el tema de raíces hebreas, porque los judaizantes, o como le queréis llamar, raíces hebreas, lo único que traen es uno, que una parte luego no acepte a Israel de verdad, a los verdaderos, al pueblo de Dios, y hagan interpretaciones de las cuales tampoco estamos orgullosos en el cristianismo, y otra, a la gente que está cristiana se los llevan a un lugar y les hacen desviarse de la fe.
y les crean problemas y dudas. Entonces, claro, como dijimos en el vídeo anterior, y esto me lo guardé yo, que lo realmente difícil es tener el equilibrio de ni un lado ni otro, por el centro. Y el centro son las escrituras siempre. Y nos escriben muchas veces que, claro, que el cuarto mandamiento, y el cuarto mandamiento, si es la ley de Dios, si es que tenemos que guardarla, y si no la guardas, estás desobedeciendo pues un mandamiento de Dios. Y claro, hay gente que nos escribía, decía, un hermano de México nos escribía y nos decía, pero como ese muchos de los que nos escribís, que, pues claro, que amar al Señor implica, pues claro, si yo tengo que guardar el Sabbat, pues yo quiero guardarlo. ¿Por qué? Porque lo amo. Y claro, y crean pues un montón de problemas a gente pues, que no sabía el Sabbat, gente que no estaba en estos temas. ¿Qué nos puedes contar? Dios te bendiga y adelante. Gracias, David. Bueno, realmente, más allá de lo que espero que en esta noche podamos ver de la escritura y de lo que representa el sábado y por qué se ha convertido en un problema, más allá de esto, yo creo que compartiremos una inquietud que yo llamaría pastoral, porque a fin de cuentas yo soy pastor, una inquietud pastoral que me lleva a lamentar, a entristecerme al ver que un asunto como este, que realmente no tiene que ver con la salvación, que realmente no es un punto por el que morir en una hoguera quemado, no es algo que nuestros antepasados sin duda pues dirían, bueno, pues vamos a entregar nuestra vida para defender el sábado o para defender el domingo. Realmente tenemos que colocar en su justa medida el tema y darnos cuenta de que no estamos haciendo lo que el Señor nos pidió cuando nos habló del amor que debemos profesarnos unos a otros, del respeto que debemos tener unos hacia otros. No lo estamos haciendo si dejamos que una cuestión como esta, que no digo que no sea importante, pero desde luego afirmo rotundamente que no es algo de lo que dependa la salvación de una persona, no podemos permitir que esto enfrente a las familias, divida a las iglesias, enemiste a los hermanos. Realmente es para llorar. Yo sé que en este grupo pues hay muchas personas, pero también hay muchas personas de las iglesias de Filadelfia y yo sé todo el daño que esto, entre otras cosas, ha causado. Pero más allá de Filadelfia, en muchas denominaciones evangélicas, porque el caballo de batalla, a la hora de enfrentar el tema de las raíces hebreas, etcétera, el caballo de batalla muchas veces ha sido precisamente esto. La piedra de toque ha sido, pero usted guarda el sábado o no lo guarda. Si no lo guarda, es usted un pecador, es usted un apóstata, es usted un pagano, porque está, en lugar de guardando el día sábado, está guardando el domingo, y eso es poco menos que el pecado imperdonable. Hermanos, esto no puede ser así. Y ya sé que no suena muy académico decirlo, empezar de esta forma, pero es que no es cuestión de academia, es cuestión de pastoral, es cuestión fraternal. No podemos dejar, sobre todo porque, como veremos dentro de un momento, el apóstol Pablo, que es quien trata especialmente este asunto, lo hace con una clarividencia absoluta y lo hace con un amor extraordinario y reprende cuando hay que reprender, pero siempre buscando la unión dentro de las congregaciones, de las iglesias. Incluso en cartas tan duras como Gálatas, por ejemplo, que tiene palabras muy duras, porque allí había un verdadero problema eh, entre la congregación de judíos convertidos a la fe del Mesías, pero que consideraban que había que continuar
siendo judíos, llevando el estilo de vida judío, de observancia de la Torá, y que si los gentiles querían realmente ser aceptados, tenían que hacerse prosélitos, convertirse en judíos para poder luego vivir en el Mesías y bajo el paraguas de la ley. El problema del sábado, creo yo, que es un problema que va mucho más allá. Es un problema de no entender cuestiones básicas. Y si te parece, David, quizá podríamos mencionar estas cuestiones y luego irlas desarrollando en forma de, no sé si de preguntas o profundizando en alguno de estos temas. No sé si dará tiempo para todo, pero lo Adelante, primero, si te parece, ¿no? adelante, Vale, adelante. pues Estás para el problema del sábado. escuchar y aprender. Sigue. Bueno, pues el problema del sábado es el problema de no comprender varios principios fundamentales. Creo que algunas de estas cuestiones las mencionamos en otra ocasión cuando estuvimos juntos. No lo recuerdo exactamente, pero tampoco pasa nada si repetimos algunos conceptos esenciales. En primer lugar, yo diría que es el problema de no comprender que el sábado es, además de otras cosas que se puedan decir, es la señal del pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel en el Sinaí. Es la señal del pacto. Ojo a esto porque es muy importante. Cada pacto que Dios establece con los seres humanos tiene una señal. El pacto que Dios hizo con Noé tenía como señal el arco iris, que nos recuerda que Dios nunca, jamás volverá a castigar al mundo mediante un diluvio, como sucedió entonces, y a acabar prácticamente con la vida de las personas, de los animales. El pacto con Abraham tiene también una señal. ¿Cuál es la señal del pacto abrahámico? Es la circuncisión. Todo varón a los 8 días de nacer es circuncidado y forma parte de ese pacto abrahámico. Pues bien, la señal del pacto que a través de Moisés Dios establece con el pueblo de Israel es el sábado. En Éxodo capítulo 31 lo dice claramente, creo que quizá podríamos leerlo y dejar que sea la escritura la que nos guíe, que siempre es lo más importante. En Éxodo capítulo 31, vamos a ver, en el versículo 13, dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, y fijémonos ahora, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Incluso más adelante en un libro que no, en principio no nos parecería que iba a hablar de esto, en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 20, vuelve a repetir esta misma cuestión. Capítulo 20, en el versículo 12, dice el Señor a través del profeta, y les di, se refiere al pueblo de Israel, les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Dentro de este mismo capítulo 20, también en el versículo 20, un poquito más adelante, santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis, y repite esa misma idea, que yo soy Jehová vuestro Dios. Por lo tanto, estos textos que hemos leído son textos en los que Dios habla a un pueblo, al pueblo de Israel. No le está hablando a la iglesia, no le está hablando a las naciones, le está hablando al pueblo de Israel, al pueblo elegido, a su pueblo.
y les dice que este sábado será la señal de ese pacto concreto que establece en las inmediaciones del monte Sinaí. Por lo tanto, esta sería la primera cuestión. Es decir, si no entendemos esto, no podemos entender seguramente todo lo demás. Pero en segundo lugar, yo diría que, y eso sí recuerdo haberlo comentado aquí, cuando hablábamos de la ley, de la Torá, como llaman los judíos, la palabra hebrea, que más que ley significa instrucción, enseñanza, es un camino de vida. Y decíamos, si no recuerdo mal, que los gentiles no estamos sujetos a la ley mosaica. No estamos sujetos a la ley mosaica, porque esa ley de Moisés o esa ley sinaítica es una ley que forma parte de ese conjunto, de ese pack, que es el pacto que Dios establece con Israel. En tercer lugar, el sábado, igual que otras cuestiones no relacionadas con la ley moral, como por ejemplo las leyes dietéticas o las fiestas. Bueno, pues el sábado es algo que no salva a nadie, que no añade mayor espiritualidad, que no añade mayor santidad a quien lo observa. Pero sobre todo, lo primero que he dicho, que no salva, no es una cuestión de salvación. En cuarto lugar, y esto también es muy importante, y de eso quiero hablar un poquito más luego, el domingo que celebramos los creyentes gentiles, los no judíos, el domingo no es una sustitución del sábado judío. Es otra cosa, lo vamos a ver, pero es otra cosa, no es una sustitución, no es un reemplazo. O sea, la Iglesia cristiana no reemplaza a Israel y desde luego el domingo no reemplaza al sábado y así sucesivamente. No se trata de reemplazar, es algo distinto, es algo diferente. Y termino me quedan dos puntos o tres, ¿no? de esto. Sí, sí, Simplemente vamos. para sentar un poco las bases, ¿no? Como esto muchas veces no se comprende, pues por eso hablamos del problema del sábado. La otra cuestión, en quinto lugar, es que fue la Iglesia apostólica la que tomó la decisión de celebrar el domingo como Día del Señor. Fue la Iglesia apostólica, ya lo vemos en las páginas del Nuevo Testamento. No fueron posteriores padres de la Iglesia, no fue un intento de alejarse del judaísmo, ni muchísimo menos nada que ver con decisiones de siglos posteriores, de Constantino, del emperador, etcétera. No tiene que ver con eso. Ya casi 200 y pico años antes, los cristianos se reunían también los domingos. Y eso lo podemos ver en la escritura. Lo último, que creo que antes lo hablábamos de pasada, y es que la ley del amor, que es realmente la que nos vincula a los creyentes, seamos judíos o gentiles, la ley del amor, la ley de Cristo, nos hace ver que no se puede estigmatizar, no se puede desdeñar o menospreciar o juzgar a un hermano, a una hermana, porque siga o no siga determinadas costumbres, siempre y cuando, naturalmente, esas costumbres o esas prácticas tengan una motivación correcta. Pero creo que eso es importante también recordarlo y sobre todo ya cuando finalicemos para poner el lazo de alguna manera a todo lo dicho, ¿verdad? Que el amor tiene que estar muy por encima de todas estas cuestiones que a veces nos enfrentan sin necesidad de que realmente nos
nos tenga que servir como motivo de enfrentamiento o de discusión, ¿verdad? Así que yo creo que este sería el planteamiento que yo haría, al menos en esta conversación. Es decir, el problema del sábado será problema mientras no resolvamos las otras cuestiones, es decir, mientras no tengamos claro todo esto que he ido apuntando un poco rápido, que si quieres luego podemos repetir, pero sobre todo podemos pararnos en algunas cuestiones y ampliarlas, ¿no? Por ejemplo, la primera que he dicho, que era el sábado como señal. ¿Quién es el pueblo que está en pacto con Dios y que recibe como señal el sábado? Es el pueblo de Israel. No es las naciones. Recordemos que bíblicamente hablando solo hay dos tipos de persona en el mundo: Israel y las naciones. O sea, Israel y todos los demás. Eso no significa que unos sean mejores o que unos sean superiores. Lo único que significa es que Dios se vale de un pueblo concreto, lo elige, lo toma y lo comisiona para que pueda su propósito de salvación y redención a través de ese pueblo escogido llegar a todas las naciones. Pero digamos que hay Israel y las naciones. Por tanto, el pacto que establece, el pacto del Sinaí, el pacto mosaico, lo establece con Israel, no con las naciones. De hecho, no hay ningún pacto de los que vemos en la Biblia que Dios establezca con las naciones en general. Todas las hace a través del pueblo de Israel, incluido el nuevo pacto, Jeremías capítulo 31. Este es el nuevo pacto que haré con vosotros, casa de Israel y casa de Judá. Por lo tanto, las naciones podemos incorporarnos por la fe en el Mesías, en su Mesías, de sus escrituras, podemos incorporarnos a esa herencia, a esas bendiciones y a esas promesas, pero no están hechas directamente a las naciones, sino que nos vienen a través del pueblo de Israel. Esta sería un poco la cuestión. Por tanto, de la misma manera que los gentiles no nos circuncidamos, de la misma manera que la señal del pacto de Noé, bueno, es una señal universal, ¿verdad? Ahí sí que no hay distinción porque todos habitamos el mismo planeta, pero de la misma manera que en el pacto abrámico tenemos una señal que es para el pueblo, los descendientes físicos de Abraham, no espirituales, porque en ese caso todo lo que dice el Nuevo Testamento sobre la no necesidad, más bien la prohibición de que los gentiles se circunciden, no tendría ningún sentido. Pues de esa misma manera también el sábado es señal de Israel. ¿Qué es lo que distingue y lo que ha distinguido a los judíos a lo largo de toda la historia? Entre otras cosas, pero ¿qué ha sido precisamente que se circuncidaban y que ellos, y solo ellos, guardaban el Shabbat, el sábado? Eso históricamente es lo que ha distinguido al pueblo de Israel entre las naciones del mundo. Eh, ¿Alguna pregunta? Algo que no sé. Interrúmpeme porque si no No, yo te dejo, yo te dejo. yo soy peligroso No, porque no, por favor, al revés, yo escucho y aprendo, que es lo importante también. Eh, que una está claro esto, está claro el tema este de señal. Es decir, sí, porque ya me anticipo un poco a la típica argumentación. Bueno, pero es que está en los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento, guardarás el sábado. Vamos a ver, los 10 mandamientos están dentro de todos los mandamientos que están dentro de todo ese pacto de Dios con Israel. Los mandamientos, las leyes que nosotros llamamos morales o los principios espirituales, no están solo en los 10 mandamientos, están desperdigados, diseminados por todo el Pentateuco, ¿verdad? Y solo de la misma manera, es decir,
la ley, la Torá, para el judío son los 613 mandamientos. No 10 mandamientos, ni 8, ni 7, ni 14, ni 42. Los 613. Entonces nosotros a veces decimos, bueno, los 10 mandamientos, la ley moral. Bueno, la ley moral, pero es que en el Antiguo Testamento no encontramos lista de leyes morales, esta y esta. Lista de leyes ceremoniales, estas otras. Lista de leyes civiles, las de más allá. Está todo interrelacionado, interconectado. Los 10 mandamientos, como la Torá en su conjunto, además de contener ley moral, principios morales universales, son la constitución de un pueblo, la constitución de Israel. Son el pacto, la formalización de las promesas que Dios le hace al pueblo de Israel. Por lo tanto, no tiene peso decir, no, es que está en los 10. Bueno, está en los 10, está en los 613, está en todo lo que es la Torá. Y además, una cosa, fijémonos, nadie va a negar que en el antiguo pacto el sábado tiene una importancia fundamental, no solo en el Antiguo Testamento. Nosotros vemos que fijémonos si es importante, que hay unas penas durísimas, incluida la pena capital, para determinados supuestos en los que se viola ese día de reposo. Día de reposo, por cierto, que habría que decir que en el libro de Éxodo se relaciona o se vincula a la creación a modo de analogía, como Dios trabajó, entendemos, ¿verdad?, de una forma no literal, pero trabajó e hizo toda la creación y luego al séptimo día descansó. Y en Éxodo, capítulo 20, que es donde está el decálogo, los 10 mandamientos, se habla, se relaciona el sábado, el día de reposo, con la creación. Sin embargo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, cuando se habla del sábado nuevamente, recordemos que Deuteronomio lo que hace es una recopilación, un resumen y una actualización de ese mismo pacto. Ahí, en lugar de vincularlo a la creación, a la semana de la creación, lo vincula a la liberación del pueblo cuando estaba esclavizado en Egipto. O sea que tenemos esas dos digamos, analogías o relaciones entre el sábado como día de reposo, a semejanza de la creación y a semejanza de la liberación del pueblo de Israel cuando era esclavo en Egipto. Por tanto, es muy importante en el Antiguo Testamento, pero también en la literatura posterior entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en los libros apócrifos, incluso pseudoepígrafos, tenemos, hay un libro, por ejemplo, que se llama Libro de los Jubileos, donde se hace un hincapié muy especial en el día sábado, en el día de reposo. Y eso lo vemos también en la literatura de Qumran, de los esenios, y lo vemos también, por supuesto, en la Misná, pero la Misná, que forma parte del Talmud, ya es posterior al Nuevo Testamento. Pero en cualquier caso, es decir, hay una línea continua de que para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, el sábado tiene una importancia fundamental. Y entonces llegamos al Nuevo Testamento. Y ahí es donde notamos algo impresionante. Se habla constantemente del sábado con anterioridad, pero en el Nuevo Testamento no se nos dice apenas nada acerca del sábado. Y cuando se habla del sábado, generalmente se habla con unas connotaciones negativas, en el sentido de que es un motivo de
enfrentamiento entre Jesús y los escribas y fariseos, los maestros de la ley. Casi todas las veces en las que se menciona la palabra sábado, día de reposo, Shabbat, en el Nuevo Testamento, es en el contexto de la mala interpretación que hacían de ese día y de la reglamentación tan estricta que tenían los maestros de la ley, los fariseos en particular, frente a la visión amplia, abierta, de espíritu más que de letra, de Jesús. Y eso lo encontramos. En el Nuevo Testamento desaparecen todo tipo de reglas en cuanto al sábado, a la observancia del sábado. No que no se observe, sino de las reglas que habían establecido los hombres. Desaparece todo ese detalle, toda esa casuística, y se nos presenta el espíritu original de lo que Dios quiso hacer a través del sábado y a través de la ley en su conjunto. Cuando hablamos, porque el sábado no está suelto, colgando ahí del techo, no, está dentro de lo que es la ley, ¿no? La Torá, que Jesús no viene a abrogar, sino que viene a cumplir, a darle sentido, a darle esa interpretación correcta, mucho más allá de las normas, de los tiquismiquis de los religiosos de su tiempo, ¿verdad? Muy bien. Mira, Dios os bendiga a todos los que estáis ahí. Josian, Dios te bendiga por estar ahí. Nuestro profe de Valencia, José María, Dios te bendiga mucho. Y todos los hermanos que estáis ahí. Yo solamente os lo pido, por favor, ¿vale? El que quiera preguntar, puede preguntar después. Después de la exposición del hermano puede preguntar y sin problema, ¿vale? No tenemos problemas por alguna pregunta y el hermano responde. Igual no te gusta la respuesta, pero responderte te responde. Ahora bien, no dejamos que invadas el chat con lo que tú piensas, con lo que tú crees. Aquí se está dando una ponencia. Si no te gusta, pues no pasa nada. Pero por favor no me obliguéis a bloquear. Ayer tuvimos que bloquear a 4 personas, ahora otra vez. No obligarme a bloquear, por favor. Y nada, una bendición escucharte. Sigue, por favor, el que pueda, comparta. Antes tengo una cosa más que decir y le dejo al hermano, que yo sé que os gusta más lo que está hablando él que yo. Gloria a Dios. Mira, he puesto en el enlace para que lo podáis ver todos, ¿vale? El hermano lo dije en el programa pasado, pero lo vuelvo a repetir ahora. No porque el hermano me lo pida, porque el hermano no quiere, pero el que de eso soy yo. Ha sacado un libro que se llama A Jacob Amé y habla sobre todo muchos temas y muy importantes de lo que habló la otra vez y algunos temas que está tocando ahora, está hablando. Le he pinchado de cualquier país que nos veáis, de cualquier sitio, pincháis el enlace y lo podéis adquirir, pues esto, en todas las versiones ahora que tenemos varias maneras de digital, en físico, ¿vale? Le pincháis y ahí está el libro del hermano. Dios os bendiga a todos. Ya está, yo te dejo tranquilo, sigue. No, no, en absoluto, sí, está muy bien. En fin, para no hacerlo demasiado, demasiado denso, ¿no? Entonces, quiero centrarme un poco en esta cuestión que he mencionado. Es decir, llama poderosamente la atención que en el Nuevo Testamento encontramos el sábado, y en el Antiguo Testamento, perdón, y en el Nuevo Testamento de repente desaparece prácticamente. Claro, algunos inmediatamente dirán, bueno, es que lo que ya se da por sabido no es necesario reiterarlo, no es necesario repetirlo. Bueno, cierto, pero sigue siendo muy curioso que, por ejemplo, si hablamos no ya de los 613 mandamientos de la Torá,
según el judaísmo, sino si nos ceñimos a los 10 mandamientos, vamos a hablar de los 10, del decálogo. Bueno, pues el decálogo se repite, todos y cada uno de los mandamientos de Éxodo 20 en el decálogo y luego de Deuteronomio, se repiten en el Nuevo Testamento o bien de manera literal, palabra por palabra, o bien parafraseando, no con exactamente las mismas palabras, pero sí el mismo concepto. Por ejemplo, los 3 primeros no se dicen de una forma exacta en el Nuevo Testamento, pero están ahí. Los últimos 6 se repiten literalmente y además en varias ocasiones. Y en medio, entre los 3 y los 6, tenemos el cuarto, el del sábado, el del día de reposo. Pues bien, en ningún lugar del Nuevo Testamento aparece el mandato, en fin, ni siquiera la recomendación o la enseñanza de que debe observarse o guardarse por parte del pueblo, de los creyentes no judíos, el sábado. Nada, no se dice nada. Es curioso. Los 3 primeros sí, aunque no sea de forma literal, los últimos 6 tal cual, se repiten varias veces además en el Nuevo Testamento, pero no se repite ni una sola vez el cuarto mandamiento. Y lo digo no porque ahora me quiera centrar en los 10 y obviar todos los demás, no, simplemente porque las personas que critican esta forma de interpretar que estoy presentando, pues lo que hacen normalmente es decir eso, ¿no? Pero es que está en el decálogo, bueno, está en el decálogo, pero es que no todo es moral. ¿Cómo va a ser igual? ¿Cómo va a ser igual honrar a tu padre y a tu madre que guardar un día, en este caso el sábado? Usemos un poco de sentido común. ¿Cómo va a ser igual amar a Dios por encima de todas las cosas que no recoger leña para encender un fuego un día a la semana y descansar? Es decir, todos somos conscientes de que el Señor dice muchas cosas y cada cosa tiene su peso y tiene su lugar y tiene su función. Pero no todas son iguales ni se pueden aplicar de la misma manera. Insisto, en el Nuevo Testamento no se repite ese cuarto mandamiento, pero sí aparecen todos los demás y en varias ocasiones. Lógicamente, si fuéramos versículo por versículo, ya no tendríamos tiempo para hablar de ninguna otra cosa, pero está ahí y el que quiera, pues le podemos dar los versículos para contrastarlo. Lo que sí dice el Señor, en medio de esa confrontación casi permanente, yo diría que incluso cansina con los maestros de la ley, con los fariseos sobre todo, con relación al sábado, lo que sí dice en Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28, es: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre, que es como se denomina a sí mismo el Señor en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, el Hijo del Hombre es Señor, es soberano aún del día de reposo. Está claro que el concepto que tenían los fariseos y escribas fundamentalmente y el que tenía el Señor sobre lo que debía ser el sábado como día de reposo estaba bastante alejado. ¿Quiere eso decir que Jesús no observaba el sábado? No, claro, por supuesto que lo hacía. Lo hacía porque era judío. ¿Quiere decir que los apóstoles no observaban el sábado? No, no quiere decir eso. Claro que lo hacían porque eran judíos. Gálatas capítulo 4, versículo 4 nos dice que en el cumplimiento de los tiempos vino el Señor y
vino como sujeto a la ley, nacido bajo la ley. Es absolutamente normal que el Señor y sus discípulos, que eran todos ellos judíos, observaran el sábado. Y la Iglesia Apostólica, en un principio al menos, seguía reuniéndose también, o yendo al templo, o visitando, en el caso de Pablo, las sinagogas en sábado. Pero, y ahí es donde empezamos a ver que algo está cambiando, también vemos que el primer día de la semana, el domingo, recordemos que para los judíos el sábado es el séptimo día, es el último, y el domingo es el primero de la siguiente semana. Pues en ese siguiente día al sábado, en el domingo, ya se estaban reuniendo. Lo vemos en el libro de los Hechos, lo vemos en Juan, creo que el capítulo 20. Se reunían para hacer varias cosas. Por ejemplo, el primer día de la semana se reunían para orar, se reunían para escuchar el mensaje del Evangelio, lo que nosotros diríamos hoy día el mensaje de la palabra, ¿no? de Dios. Se reunían para recoger las ofrendas, como dice 1 Corintios 16:2. Es decir, que esto no nos lo estamos inventando, esto está en el Nuevo Testamento. Esto no quita el sábado. ¿Y por qué hago este énfasis en no quita? Porque no reemplaza, porque no es lo mismo. Y creo que esto es lo que convendría ahora aclarar. Pero antes de ver por qué no es lo mismo, habría que entender que el Nuevo Testamento nunca ordena, manda guardar el sábado y nunca habla del sábado relacionándolo con la creación. O sea, no dice, por ejemplo, bueno, pues observamos el sábado porque Dios creó el mundo y todas las cosas que en él hay 6 días y al séptimo descansó. Y por eso lo hacemos. ¿No? En el Nuevo Testamento no dice en absoluto eso. En el Nuevo Testamento, sin embargo, sí se apela a la creación. Por ejemplo, cuando habla del matrimonio. El propósito original de Dios fue este, como dice en Génesis. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Apela a la creación. Cuando habla de las desviaciones de tipo sexual, también en Romanos, también apela al criterio de la creación, diciendo, esto es contra natura, es contra el propósito de Dios. Todo lo que no sea el amor entre un hombre y una mujer en el seno del matrimonio, habiendo dejado a sus respectivas familias para ser una sola carne y crear un nuevo núcleo familiar. Y apela a la creación. Pero en el caso del sábado no lo hace. Y fijémonos que tenemos el precedente de Éxodo, donde sí, hablándole a Israel, dice, porque os acordáis que el Señor trabajó 6 días y descansó el séptimo, pues así haréis vosotros. Y esa será la señal del pacto entre mí, el Señor, y vosotros. En el Nuevo Testamento no encontramos nada de esto. Y el apóstol Pablo, en cuanto tiene ocasión, indica claramente que guardar días, que comer un determinado alimento o no, etcétera, etcétera, no tiene que ver con la salvación y que no debe ser motivo de enfrentamiento, de juicio, de menosprecio. De hecho, en Gálatas 4, 10 y 11, Pablo habla a los creyentes gentiles, no a los judíos, y les dice literalmente, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Y qué dice a continuación? ¿Les da una palmadita en la espalda? No. Dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Esto es muy serio.
No menos serio es lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 16 y la primera parte del 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Y aquí recalco este término, sombra de lo que ha de venir. Porque curiosamente el término sombra, el término griego que utiliza Pablo, es exactamente el mismo que aparece en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10 y en el versículo 1. Ahí no habla del sábado, habla de la ley en su conjunto. Porque la ley, dice el autor de la carta a los Hebreos, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, de alguna manera vemos que se utiliza la misma palabra, el mismo concepto, la misma idea de sombra y realidad para hablar. En el campo de la sombra coloca el sábado, coloca los sacrificios, también habla del sacerdocio en el libro de Hebreos, etc. Esto está en el terreno de las sombras, pero no en el de la realidad. La sombra prefigura, nos hace vislumbrar, nos hace entrever lo que luego será una realidad tangible, palpable. ¿Y cuál es esa realidad en el caso del sábado? Que nuestro verdadero reposo va a ser un reposo espiritual, que no tendrá ya más que ver con un día a la semana determinado, ni el sábado, ni el domingo, ni el lunes, ni el martes, ni ningún día determinado, sino que tendrá que ver con la realidad de que Cristo es nuestro reposo, de que Él es el que nos abre las puertas a ese reposo que ya podemos disfrutar, pero que se va a completar en el futuro. Por eso hablamos de un futuro, de un reposo escatológico de los últimos tiempos, de la consumación, y es en Cristo, no en el Shabbat, donde tenemos la realidad de ese reposo. Por lo tanto, el sábado, al igual que la ley misma, que algunos decían, y lo comentábamos el otro día, ¿no? La ley no es eterna, la ley mosaica no es eterna, estaba condicionada a la venida del Mesías, a uno como un profeta como Moisés, que luego es identificado, no sé si os acordaréis, en el Nuevo Testamento por el apóstol Pedro como Jesús el Mesías. Tenía unas limitaciones de tiempo. Por lo tanto, la ley, el sábado, al igual que la ley, era la sombra, muy especialmente los sacrificios, eran la sombra que apunta a la sustancia, a la realidad. Y cuando ésta llega, la sombra ya no es necesaria. No vamos a estar viviendo permanentemente en la sombra cuando ya tenemos la realidad. Por lo tanto, si tras la venida de Cristo, y lo lanzo como pregunta, si tras la venida de Cristo los creyentes ya no necesitaban realizar ningún sacrificio, ¿por qué iban a observar el sábado? Y entonces dirá alguno, bueno, pero ¿observan el domingo? No, no se observa el domingo, porque el domingo no sustituye al sábado. El domingo no es el día de reposo de los cristianos, es el día del Señor. Y es la Iglesia Apostólica la que considera que la venida del Señor Jesús, que Dios hecho hombre, y que culminando con toda la obra de cosas maravillosas que ha hecho, resucita el primer día de la semana, es la Iglesia Apostólica la que considera que tiene que recordar, tiene que rememorar,
tiene que señalar ese día como un día de culto, de alabanza, de adoración. Curiosamente, el domingo no es el día de reposo. Es decir, no es el día para no trabajar, es el día para alabar y adorar al Señor, porque es el día del Señor. Pero no tiene que ver con que se trabaje o no se trabaje. En nuestra cultura, el domingo tradicionalmente, y tiene motivos históricos, ¿verdad?, detrás, pero el domingo tradicionalmente es el día en que, bueno, hoy día no tanto, pero muchos comercios cierran, no se trabaja, se descansa, etcétera, etcétera. Eso es una cosa, pero otra cosa distinta es que ese día es el día del Señor, en que se recuerda que el Señor resucitó. Y el apóstol Pablo no dice que la resurrección sea un extra, no, algo opcional. Dice, si el Señor no ha resucitado, somos los seres más dignos de conmiseración del mundo. Somos los más desgraciados del mundo, viene a decir el apóstol Pablo, si Cristo no ha resucitado. Pero, he aquí, el Señor resucitó. Amén. Aleluya. Por lo tanto, no es una sustitución del sábado, en absoluto. De hecho, los primeros cristianos, o los primeros judíos mesiánicos, creyentes en el Mesías, seguían acudiendo a la sinagoga o visitando el templo el sábado, como judíos que eran, pero lo simultaneaban, al menos en un principio, con el domingo. ¿Por qué? Porque el domingo era el día del Señor. El sábado no es el día del Señor. El día de la resurrección del Señor es el día del Señor. Y eso lo podemos ver eh, fácil, digo, para la gente que nos esté escuchando. Porque Bueno, hay gente que dice, no, pero me refiero por lo siguiente, mira, porque como hemos hablado bastantes veces con mucha gente así, te dicen que sí que era el día del Señor, pero el día del Señor no era el domingo, sino que era el sábado, y el Señor resucitó el sábado. bueno, los evangelios no dicen que el Señor resucitará el sábado. Esto es lo que algunos pues, enseñan, pero a mí no me parece en absoluto convincente, ¿no?, su argumentación, porque hablan de la señal de Jonás y de los 3 días y que si no son 3 días, pues bueno, para empezar, igual que el judaísmo del Nuevo Testamento no es uno solo, no es monolítico, hay muchos judaísmos, muchos tipos de judaísmo. También la manera de contar, los calendarios dentro del propio judaísmo tampoco eran los mismos. Los esenios tenían su calendario, el templo de Jerusalén tenía su calendario, es decir, había distintos calendarios. Dentro de los propios evangelios vemos que, por ejemplo, tal como cuenta el evangelio de Juan, la Pascua, o la última semana, la semana de pasión del Señor, parece que está contando los días, computando los días, de manera diferente a cómo lo hacen los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y es perfectamente posible, porque de hecho Juan tenía relación con, parece ser, la familia sacerdotal, y ya digo que en el templo se contaba de una manera, los esenios lo hacían de otra, y vete tú a saber, porque eso también ocurría en el Antiguo Testamento, y ocurría en el reino de Judá y en el reino de Israel, más al norte, es decir, que los reyes y los años de ascenso al trono y los años tal como se contaban en los libros de reyes, de crónicas y demás, muchas veces hay una diferencia, pero hay una diferencia que se explica fácilmente, y es que la manera de computar los años, los tiempos en definitiva, no eran necesariamente los mismos. Entonces, el sábado nunca fue el día del Señor. O sea, el sábado, estamos hablando, el Shabbat
fue dado a Israel, no tiene nada que ver con el día del Señor. Además, hay una cosa que a mí me parece muy, muy importante. Si la entrega de la ley de Dios a su pueblo merece un día especial a la semana, unas semanas especiales cada X tiempo, unos meses determinados y unas fiestas determinadas, ¿qué vamos a decir de la venida de ese Dios único y verdadero al mundo, encarnado en la persona de Jesús de Nazaret? Si la ley entregada al pueblo merecía tener sus días especiales y sus celebraciones, ¿cómo no va a requerir o cómo no va a ser, cómo va a ser menos el que Dios mismo, no ya su ley, dada a través de los hombres, y que, como decíamos, ni siquiera era perfecta en todos sus extremos, sino que muchas veces la ley lo que se limitaba era a recortar la maldad de los seres humanos, pero no era en sí misma el ideal de Dios para la humanidad. Sin embargo, ahora nos encontramos a Dios que viene en la persona de Jesús al mundo, su Hijo viene a visitarnos. ¿No es acaso lógico que los discípulos de Jesús quieran tener un recuerdo especial cuando el Señor Jesús nació, cuando el Señor Jesús murió, cuando el Señor Jesús resucitó? Es decir, ¿dónde dice que la Iglesia del Señor, la comunidad mesiánica en el Nuevo Testamento, no pueda también crear sus propias festividades? ¿Acaso lo prohíbe la Escritura? Si el pueblo de Israel tenía sus fiestas y tenía sus celebraciones, porque Dios le había entregado esa ley en Sinaí, ¿cómo el pueblo del Señor ahora en el nuevo pacto, cuando Dios se ha entregado a sí mismo, ha venido en carne, ha habitado entre nosotros, cómo no va el pueblo del Señor a querer celebrar y a querer recordar no solamente aquello que Él nos dijo, la cena del Señor, por ejemplo, haced esto en memoria de mí, sino, como he dicho antes, su nacimiento, su muerte, su resurrección? Es decir, ¿por qué la Iglesia cristiana luego, con el paso de los siglos, con independencia de todo el tema este que me parece francamente muy cansino, del paganismo para arriba y el paganismo para abajo, es verdad que se han cometido errores, como todos, porque somos humanos, pero más allá de todo esto, es lo más normal del mundo que la Iglesia haya querido celebrar sus fiestas, crear sus fiestas. Y de la misma manera que Israel, es decir, no hay nada nuevo bajo el sol. Muchas veces estas fiestas van a coincidir con el día en que un pueblo, no sé dónde, allá a miles de kilómetros de distancia, pues esté celebrando a sus dioses o a sus ídolos o a lo que sea. Pero nosotros no lo celebramos como los paganos. Esto lo dije yo en un vídeo hace algún tiempo. Yo lo vi. Que el uso que se hace de una práctica, de una costumbre, es lo que determina lo que es esa práctica, no su origen. Porque muy pocas cosas de las que hacía Israel eran originales, de hecho casi nada era original. Muy pocas cosas de lo que hacemos ahora nosotros es original. Casi nada es original, todo ya se ha inventado, todo ya se ha hecho. Si no fuera el domingo porque estaba el dios sol y etcétera, etcétera, ¿y qué pasaría si fuera el viernes o el miércoles o el jueves o el lunes o en términos judíos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, quinto, sexto, séptimo día? Todos están pillados. Es que en cualquier día de la semana y en cualquier mes del año encontraremos que haya habido gente antes que lo ha dedicado a los muertos, que lo ha dedicado a sus dioses, que lo ha dedicado a sus ídolos, pero eso no tiene
Eso no es lo importante es el significado real que tiene y el uso que le damos los creyentes. Estamos celebrando nada más y nada menos que la venida de Dios al mundo. Estamos celebrando ni más ni menos que la muerte expiatoria en la cruz en favor nuestro. Estamos celebrando ni más ni menos que Dios, que la muerte no podía contener, atar a Jesucristo y que Él resucitó. Eso es lo que estamos celebrando. Y lo estamos celebrando cada domingo. Pero no es nuestro día de reposo. No es el Shabbat en el sentido judío. Es el día del Señor. Es algo nuevo, es algo distinto. Pero, y aquí creo que debo hacer hincapié especialmente en el tema pastoral. ¿Qué dice el apóstol Pablo en el libro, en la carta a los Romanos, en el capítulo 14? Habla del hermano fuerte y del hermano débil en la fe. Y a mí me gustaría, mientras me tomo un sorbito de agua, que por favor leyeras, si no te importa, David, Romanos capítulo 14, 7 versículos, del 1 al 7. Romanos capítulo 14, del 1 al 7. Y todos escucharemos con atención. Así es como está el apóstol Pablo. 14. Romanos capítulo 14, del 1 al 7. Vale. Y veremos, esta es la forma pastoral, apostólica, de enfrentar cuestiones como la diferencia en comidas o en celebraciones, etc. Por favor, si eres tan amable. Sí, claro, vamos allá. Dice, recibid al flaco, al débil en la fe, pero no para contiendas de disputas, porque uno cree que ha de comer de todas las cosas. Otro es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha levantado. El cuarto dice, ¿tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Para su señor está en pie o cae, mas se afirmará. ¿Qué, qué poderoso es poderoso es el Señor para afirmarle? Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté seguro en su ánimo. El 6 dice, el que hace caso al día, hace lo... Es que tengo una traducción diferente, espera. Lo hace para el Señor, eso viene a decir. Y el que no hace caso al día, no lo hace para el Señor. El que come, come para el Señor, porque da gracias a Dios. Y el que no come, no come para el Señor y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, o que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Amén. Precioso. Amén. Claro, ¿qué está diciendo aquí? Yo he subrayado las dos palabras, los dos verbos que distinguen digamos, la actitud de unos creyentes hacia los otros. Es decir, el que come no menosprecie al que no come. Tú no quieres comer cerdo, ni quieres comer esto, ni quieres comer... No lo menosprecies. Y el que no come, no juzgue al que come. Hay que ver, y tú comes cerdo, y tú comes esto, y tú comes lo otro. El que no distingue entre un día y otro, no menosprecia al que sí hace distinción. Y el que hace distinción, no juzgue al que considera iguales todos los días. Es decir, más claro, agua. Porque en última instancia va a ser Dios el que va a juzgarnos. Y somos todos nosotros siervos, perdón, Nada. siervos del Señor.
siervos del Señor. Por lo tanto, los consiervos, de mí hacia ti, de ti hacia mí, no estamos llamados a juzgarnos, sino que cada uno de nosotros ya tiene al Señor, al mismo Señor, quien nos juzga. Más adelante, en este mismo capítulo 14, en el versículo 10, vuelve a usar los mismos verbos. Pero tú, 14:10 de Romanos, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, el otro, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y en el 13, el mismo capítulo 14, en el 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. O sea que, en resumen, vemos que el hermano débil juzga al fuerte y el fuerte menosprecia al débil. Y después de casi 2000 años seguimos exactamente igual. Y si estuviera aquí el apóstol Pablo, estoy seguro de que nos hablaría en términos, si cabe, todavía más contundentes. Porque la pregunta que debemos hacernos es lo que comentaba al principio. ¿De verdad merece la pena? ¿De verdad merece la pena enemistarnos por algo que no atañe a la salvación? ¿De verdad merece la pena dividir familias, dividir iglesias, estar enfrentados, insultar, menospreciar, enjuiciar? ¿De verdad es eso lo que el Señor quiere de nosotros? Yo creo que no. Yo creo que no. Porque si alguien cree que guardar el sábado es necesario para la salvación, entonces ya no estamos ante un hermano, estamos ante alguien que cree un evangelio falso. Si alguien cree que guardar el sábado o hacer una dieta kosher, o sea, seguir las leyes dietéticas, o celebrar las fiestas del pueblo, de Dios, que da al pueblo. Si alguno cree que la salvación está en hacer eso y que si no se hace uno ya no puede ser salvo, entonces está predicando otro evangelio. Es lo que dice Pablo a los Gálatas. Es más, si queremos cumplir todo y fallamos en uno solo de los mandamientos, los estamos incumpliendo en su totalidad. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y por eso, en Hechos capítulo 15, el concilio de Jerusalén, cuando trató la cuestión de los judíos y de los gentiles que creían en el Mesías, dejó bien claro que unas pequeñas pautas, no comer nada, abstenerse de ídolos, abstenerse de impureza sexual, y de comer sangre. Eran 4, pero se resumen en estas 3. Y eso es lo que se le dice a los creyentes gentiles, para que puedan tener comunión con los judíos, porque para ellos eso era muy importante. Pero no les dice nada, y de hecho no hay nada al respecto, ni de guardar sábado, ni de guardar fiestas, ni de guardar nada, sino la ley de Cristo, que es mucho más profunda si cabe, que es mucho más exigente si cabe. Porque fijémonos que tenemos también a aquellos amigos que dicen el diezmo es una cosa del Antiguo Testamento, ya no es aplicable a los creyentes del Nuevo Pacto. Y el diezmo, como su propio nombre indica, era el 10%, ¿verdad? Pues, ¿qué vemos en el Nuevo Testamento? Bueno, ya no se habla tanto de diezmos, sino de ofrendas, pero cuando estudiamos lo que es la ofrenda, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? ¿El 10%? ¿El 15%? ¿El 30%? ¿El 50%? ¿El 75%? No, el Nuevo Testamento nos dice
todo, todo, absolutamente todo. Entregaos como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Según cada uno haya prosperado, pero recordad, todo me pertenece. Y lo mismo ocurre con el día especial. En el Antiguo Testamento había un día de reposo. En el Nuevo Testamento no encontramos un día de reposo, sino que todos los días son del Señor, pero especialmente el domingo. Siempre el apóstol Pablo hace hincapié en esta cuestión. Si tú eres judío, de verdad, no, no otra cosa, no lo que algunos ya estamos pensando, ¿verdad? Hacerte pasar por, no. Si tú eres judío de verdad, ¿qué dice 1 Corintios 7, capítulos 17 a 24? Quédate como estás, sigue en tu cultura, sigue lógicamente interpretando toda esa fe y toda esa cultura a la luz de Cristo, pero quédate tal como estás. Y si tú eres gentil, si no eres judío, igualmente, quédate como estás. Creo que se entenderá mucho mejor si en vez de explicarlo yo así, lo leo, ¿no? Son unos pocos versículos. 1 Corintios 7, 17. Dice, pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Esto ordeno. Pablo utiliza muy pocas veces esta expresión. Fue llamado alguno siendo incircunciso, quédese incircunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, que no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Que por cierto no es la Torá de Moisés, no es la ley de Moisés. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para el Señor. Por lo tanto, aquí es verdad que habla de la circuncisión, no está hablando directamente del sábado, pero me parece que el principio es idéntico, ¿verdad? Es decir, tenemos que distinguir entre las señales y los principios constitutivos de lo que es el pueblo de Israel como pueblo escogido, distinguir eso de lo que es los principios universales, la Torá universal para todas las personas, que están, por supuesto, en la ley de Cristo también. Y que esto nos incumbe a todos, a judíos y a gentiles. Pero en el caso concreto del sábado, debemos insistir en que el domingo no es una sustitución del sábado. El sábado es el día de reposo. En el sábado se hacían sacrificios especiales, en el sábado, luego cuando ya no hubo templo ni sacerdocio, se reúnen en las sinagogas y tienen su culto en la sinagoga, pero es el día de reposo, hay toda una normativa sobre no trabajar. El domingo no es un día de reposo. Coincide en nuestra cultura, pero no en todo el mundo, coincide que también descansamos el domingo, pero no es el domingo el día de reposo, es el día del Señor. Por lo tanto, no es una sustitución, no es decir, como esto es judío, 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 y yo soy cristiano, 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 pues me voy a separar lo máximo posible. Que ellos lo hacen el sábado, pues yo lo voy a hacer el domingo. Que ellos hacen esto de esta manera, pues yo lo voy a hacer de la otra. Eso sucedió muy adelante, mucho más tarde en la historia de la Iglesia,
cosa de la que yo me siento nada orgulloso, nada orgulloso. No hay ningún motivo por el que la Pascua cristiana tenga que ser ningún motivo bíblico, ningún motivo teológico, por la que la Pascua cristiana tenga que ser en una fecha distinta a la Pascua judía. En mi opinión, no lo hay. Y de hecho se discutió mucho y al final pues hubo una serie de controversias y aunque coinciden más o menos en la misma época del año y a veces incluso coinciden en fechas, pero no siempre es así. Cosa que, insisto, me parece totalmente absurdo que llegáramos a eso, ¿verdad? Y estamos en contra de muchas de las cosas que los padres de la Iglesia comentaron con ese intento de separarse, de distinguirse de los judíos, ¿verdad? Del legado, de las raíces, en ese caso sí, de las raíces judías o hebreas de la fe, ¿no? Ahora bien, nunca en la historia de la Iglesia hubo discusión en cuanto al Día del Señor. El Día del Señor siempre fue el domingo. Así como el día de reposo siempre fue el sábado dentro del judaísmo, universalmente admitido y sin discusión, en el seno de la Iglesia cristiana, el Día del Señor fue el domingo. Y la prueba de que eran cosas distintas y días distintos es que, como he dicho antes, uno era el día de reposo y el otro era el día del Señor, de la comunión, del partimiento del pan, de las ofrendas, de la predicación de la palabra. Bueno, en definitiva, no es una sustitución, no tiene que ser un problema. Yo siempre he dicho una cosa. Tú tienes un cargo de conciencia delante del Señor, quieres observar el sábado por amor a tus antepasados espirituales. Yo no te voy a decir lo contrario. ¿Pasa algo por guardar el sábado? No. Ahora, que tú me vengas a mí y me digas pagano, incrédulo, apóstata y menos bonito cualquier otra cosa, porque yo dedico el día del Señor a alabar, a bendecir, a reunirme con los hermanos y en definitiva a tener comunión con el pueblo del Señor y no guardar, sino celebrar el día del Señor. O sea, eso, no sé si me explico, es decir, ahí estamos con lo del hermano débil, hermano fuerte, es decir, tú no quieres comer esta comida, tu conciencia te acusa, pues no, si vas a comer y tu conciencia te va a acusar y delante del Señor tienes un problema, pues no comas. Pero si yo como y no tengo ningún problema, ni me acusa la conciencia y lo hago dando gracias al Señor, no serás tú el que venga a juzgarme. Y con el día sábado pasa lo mismo. Es decir, tú quieres, porque, bueno, quieres guardar el sábado, quieres hacer, pero no vayas a una congregación que se reúne en domingo y digas pestes de los hermanos y les llames paganos y les llames absolutamente de todo, porque, hermanos míos, vosotros sabéis igual que yo, se dicen unas cosas de los cristianos por parte de estas personas que supuestamente han visto la luz y han descubierto una identidad que habían perdido, que eso ni es amor, ni es nada. Eso es un gran orgullo espiritual. Esto es una gran soberbia que rompe la unidad dentro del pueblo del Señor. Mira, eso es lo que quería hablar, porque voy a bichear un poco. Aquí, entre nosotros, entre los jóvenes, decimos bichear un poquito, que es así entre los dos. Y aunque hay gente, 48 personas, Dios os bendiga a todos, el que pueda, por favor,
compartirlo, creo que es un tema muy importante. Lo que ha dicho el Rubén, nuestro hermano, es algo que repetimos muchas veces, porque lo que realmente nos duele no es que tú, por ejemplo, no quieras comer, por ejemplo, cerdo, o nosotros, lo que me está escuchando, Balichó. No es el tema ese. El tema es que rompas la suficiencia en Cristo, que Cristo es suficiente. Entonces, claro, cuando tú quieres o alguien viene a quitarte la suficiencia en Cristo, a decirte, mira, sí, es verdad, Cristo, pero escúchame, para ser salvo también esto, el Sabbat. Porque claro, si no guardas el Sabbat y le dan un toque salvífico. Y eso es lo que siempre intentamos hablar, Rubén, de que no rompernos la suficiencia en Cristo. Pero mira, ahora has hablado y has dicho muchas cosas, yo te estoy escuchando. Demasiadas probablemente. No, has dicho muchas cosas y no, muy bien, hombre, por favor, muy bien. Lo que sí porque has dicho de la identidad, has tocado un poco lo que es la identidad del cristianismo, del judaísmo, pero esta es para mí, ¿vale? Para si me la respondes a mí y si me la respondes aquí, quiero hacer yo luego un recorte. El tema es el siguiente. Los judíos, por ejemplo, tienen otro calendario que nosotros, Sí. ¿verdad? Nosotros tenemos el gregoriano, el solar, y entonces realmente la gente que dice guardar el sábado lo está guardando en un calendario, por ejemplo, solar. Y entonces no cuadra, ¿verdad? Con el sábado que celebra, pues eso, el pueblo del Señor. Bueno, es que el calendario judío no tiene nada que ver con el calendario nuestro, occidental, ¿no? El calendario judío parte de la creación de Adán, ¿no? Del primer ser humano, y para ellos estamos en el año, no recuerdo exactamente la cifra porque no sigo tan de cerca los años en el judaísmo, pero en el 5000 y bastante, ¿no? No recuerdo exactamente la fecha. Mientras que nosotros estamos en el 2020, ¿no? Entonces, claro, la manera de computar es totalmente distinta y también tiene que ver con el cambio de calendario lunar a calendario solar. Pero en cualquier caso, precisamente el tema del Shabbat no es solo el Shabbat como tal, sino es la cadencia, es ese patrón de 6 días de trabajo, 1 de descanso, 6 de trabajo, 1 de descanso, 6 de trabajo, 1 de descanso, que además se amplifica porque más allá de la semana tenemos el año de jubileo, es decir, 6 años de trabajar la tierra, 1 de jubileo, o de barbecho, etc. O 6 años en los que ha habido transacciones comerciales, a lo mejor una familia le ha ido muy mal y ha perdido su vivienda, ha perdido lo que sea, o incluso ha tenido que entregarse como esclavo a un a un conciudadano, a otra familia judía. ¿Y qué ocurre? Hay una serie de años de jubileo en los que todo vuelve a su seno, para que las tribus, para que las familias dentro de las tribus puedan recuperar sus posesiones, para que no haya usura, para que haya justicia social, para que no amasen una gran fortuna o muchas posesiones unos pocos y los demás se queden en la indigencia, ¿verdad? Todo eso ocurre dentro del pueblo de Israel, ¿no? Pero siempre vemos esa cadencia, ese patrón. 6, 1, 6, 1, 6, 1. Cada 6, 1. Vale, pues nosotros podemos hacer ese, pero eso no tiene por qué ser el sábado. O sea, de hecho nosotros en la sociedad moderna lo que estamos haciendo es 5-2. Algunos, 5-2. Es verdad que hay gente que no, que hace 7-7, 7-7, porque están esclavizados, no tienen ni un día libre. Otros que sí hacen 6-1, 6-1.
Y en nuestro caso lo hacen el domingo. En las sociedades occidentales, europeas, en este caso, y de América Latina, etcétera, es el domingo, ¿verdad? O los que no trabajan sábado y domingo, pues tienen 5-2, 5-2, ¿no? Pero en cualquier caso, el descanso es necesario y hay que tener un día de reposo. Pero lo que yo estoy diciendo es que no tiene por qué, o sea, desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista del nuevo pacto, no tiene por qué ser el día de reposo el sábado o el jueves o el lunes o el martes. Todos los días para el Señor. Claro, exacto. Entonces, o sea, pero sí es importante que tengamos esa cadencia de descansar, ¿eh? Pero el día del Señor, insisto en esto, no es que sea el día del descanso, el día de reposo. Eso era el Shabbat. Es el día del Señor. Es otra cosa. Podemos estar trabajando. Pues hay mucha gente que también trabaja los domingos. Por ejemplo, en España ocurre muchas veces en temporada turística, con la Mañana, gente que se dedica a todo el tema del turismo y trabajan los domingos y a lo mejor libran el lunes o el martes o el jueves. Bueno, pues su día de reposo será el martes o el jueves. El día del Señor seguirá siendo el domingo, aunque trabajen, porque ya es otra cosa, es la celebración. El día de la resurrección, el día de adoración, de profundizar en la palabra, de entregar nuestras ofrendas, etc. mira, Esa es la gran diferencia y es el motivo por el cual el Shabbat no es el domingo, o sea, perdón, el domingo no es la sustitución no es el sábado cristiano. O sea, el domingo no es el sábado cristiano. El sábado es el sábado y el domingo es el domingo. mira, este es porque el tema de que muchos dicen de guardar el sabbat es, por ejemplo, mira, Éxodo 12:49, y dicen, la misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite con vosotros. Esta misma ley será para unos y para el extranjero que esté con vosotros. Y esto, pues, utilizan varios textos, pero que viene a decir todo el rato lo mismo, que esta misma ley será el que esté con Sí, vosotros. sí. Y claro, Perdona, pero eso lo dice en el Antiguo Testamento. ¿Y qué dice en el Nuevo? Donde también tenemos a los judíos y a los gentiles. Porque en el Antiguo, los que están bajo el paraguas de esa ley son los extranjeros que viven entre nosotros, pero no los que viven en los pueblos circundantes. O sea, no es para las naciones, pero sí para aquellos de entre las naciones que están viviendo con el pueblo de Dios. ¿Cierto? O sea, pero en el Nuevo Testamento, cuando tenemos la ocasión de aclarar qué es lo que ocurre con el judío y el que no es judío, pero está en la misma fe, en el Mesías, ¿y qué ocurre? ¿Hacen lo mismo? No, no hacen lo mismo. Los judíos siguen observando la ley, pero los gentiles no se les exige que lo hagan. Insisto también en esta expresión, exige. Es decir, el tema de hoy era el problema del sábado y la pregunta que nos hacemos es si los no judíos debemos observar el sábado, si debemos guardar el sábado. La respuesta es no, no debemos, no es una obligación. Ahora, ¿podemos? Eso es otro tema. Y es a lo que me he referido ahora hace poco. Es decir, sí. si tú quieres guardar el sábado por motivos de conciencia, No, por identificarte con el pueblo de Israel, por lo que sea, bueno, hazlo. no, hombre, pero mira, claro, O en- sea, no te lo digo a ti, lo no, digo mira, era el... hombre, mira, yo te he dicho este texto porque, claro, como ellos te meten eso para decirte como que es la misma ley para unos que para otros, y entonces ya no hacen esa división. Mira, ¿qué te parece? Perdón. Nada, que te veo malito de la garganta, ¿qué te parece? Mira, si, si pudieras esto, esta que es mía, y esta me gustaría que la explicaras pues con lo mejor que puedas. Si puedes, si no, otro Sí, viaje. no te he oído, no te he oído. Que si puedes, digo, que si no, para otra. Estás malico, cuídate. No, es que
me he atragantado con Mira, la saliva. esta es mía y de otro administrador de la página, porque tanto él y como yo me gustaría que a ver si nos podrías dar una respuesta. Perdona, hay un pitido que se escucha. No sé si lo escuchamos todos o solo yo. Vamos a ver. Aquí dicen los hermanos. A ver, los hermanos, ¿se escucha bien? Sí, ¿Se hay un escucha mal? pitido ahí. Los hermanos no... ¿Sí? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí, sí, te oigo, te oigo. Ah, vale. Yo creo que se escucha bien. Mira, lo voy a poner un minuto así. Es un acople, me parece que es un acople. Ahora ha desaparecido. Ahora ha desaparecido, sí. Pero no te oigo. Vale. Suena un pito muy fuerte. Me parece que es por tu parte, ahí en Sí, el... sí. Sí. Mira, solamente te lanzo esta pregunta, además ya, y quito el micro. Y si alguno tiene una pregunta, que la ponga y se la trasladamos al hermano y ya finalizamos. Además, ya estáis viendo que está marico de la garganta el hermano. Así Sí, que, bueno, ha sido supongo que de tanto hablar. no, hombre. Me parece que es por tu parte. Sí. Mira, solamente... Sí, mira, ves, aquí está. Ahora. Mira. Yo tengo y si pudieras explicárnosla un poquito, para mí sería una bendición y para otro administrador. Y además de aquí quisiera hacer un recorte de esto, de esto que te quiero preguntar, ya que te tengo la ocasión. Eh, Porque mira, lo que te meten es que, claro, como encuentras tus raíces en el judaísmo y somos la tribu de Efraín, yo sé que igual, pues eso, pero es una realidad, esos son los versos que se utilizan realmente, esto es lo que choca. Mira, dice en Génesis 48:19, ¿te acuerdas que no sé si que te hablé? Dice, mira, mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también crecentado, pero su hermano menor será más grande que él y su simiente será la plenitud de gentes. Y al hablar ahí en la plenitud de gente, meten como que ahí somos todos los gentiles. Y por eso en Romanos dice hasta que esté la plenitud de los gentiles, hasta que sea la plenitud de los gentiles. Y ahí nos meten como que los cristianos en realidad somos como una parte del pueblo de Israel, de una tribu de ellos, y de ahí pues el verso ese de que el mismo ley tendrán para unos y tendrán para otros. ¿Qué nos puedes decir de este verso? Y ya dejo a los hermanos, si tienes alguna pregunta, y ya dejamos al hermano tranquilo, que le hemos exprimido un buen rato. No, bueno, no tengo nada especialmente brillante que decir al respecto de este versículo, ¿no? Simplemente que no es una traducción, es decir, que no es una interpretación que se sostenga en el sentido de que cuando habla de la plenitud o sea, que serán múltiples naciones, creo que es no tengo el pasaje ahora delante, este pasaje que estábamos comentando. Génesis 48:19, sí. Sí, 48:19. Además, dicen que ahí hay una palabra que es... Sí, en hebreo, Sí, pero no creo que sea el momento ahora de meternos. Vamos, a mí me da igual, ¿no? Pero no creo que sea el momento ahora. Me has dicho, perdona, Génesis. 48:19. 48:19. Exacto. Multitud de naciones es como lo traduce la Reina Valera.
del 60, que es la que tengo ahora aquí delante. Multitud de naciones. La palabra nación no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos por nación hoy día, ¿no? La palabra nación en Génesis y en el Antiguo Testamento en general se refiere, tendría más bien el sentido de tribus, de clanes, que es lo que existía en ese momento, no de naciones y mucho menos naciones-estado como nosotros ahora, ¿no? Por lo tanto, decir que los cristianos, o sea, perdón, que los gentiles que creen en el Mesías son las tribus perdidas de Israel y que están esparcidas entre las naciones y que esto es una profecía de ello, pues está aplicando el término nación actual a la palabra nación que aparece aquí, que no significa lo mismo. Entonces, cuando el apóstol Pablo en Romanos está hablando de la plenitud de los gentiles, está la palabra gentil, y esto yo lo he dicho en otras ocasiones, en el Nuevo Testamento cuando habla de gentil no se refiere a Israel, habla de las naciones, taethne en griego, las naciones. Y las naciones son todos los que no son judíos. Por lo tanto, no tiene nada que ver con Israel ni con unas supuestas tribus perdidas de Israel, sino tiene que ver con todos aquellos que no son judíos. En Romanos, bajo mi punto de vista, está hablando claramente de los gentiles. De los gentiles. Es decir, de aquellos que si nos atenemos a la teoría de los efraimitas, de la mayoría de estos movimientos de raíces hebreas, etcétera, si nos atenemos a su lógica, no existen gentiles. Porque resulta que todos los que ahora estamos creyendo o somos judíos o somos israelitas. Pero entonces, ¿qué pasa con los gentiles? Entonces, todo lo que dice el Nuevo Testamento sobre gentiles, ¿a quién se refiere? ¿A gente que no está, que no existe? ¿A los que no son ni israelitas ni judíos? No. Es decir, yo no le veo ni pies ni cabeza desde el punto de vista de la interpretación. Siento que no me he expresado quizá con mucha claridad al respecto. Tampoco era el tema de hoy, ¿no? Porque estamos hablando del Shabbat, ¿no? Pero sí que lo he tratado yo en otras ocasiones. Es decir, yo simplemente me parece una interpretación disparatada. Es más, yo no conozco fuera del mundo de raíces hebreas, no conozco a nadie que interprete estos pasajes de esa manera, lo cual ya nos tiene que servir como, digamos, como una luz de advertencia. O sea, cuando alguien sale con una interpretación que a lo largo de toda la historia de la Iglesia cristiana o de la comunidad de fe, nadie ha tenido o prácticamente ha sido inexistente, y ahora sale con esa interpretación como si hubiera descubierto algo totalmente nuevo, eso es una clara señal de que está equivocado. Porque entonces la Iglesia hubiera vivido 2000 años absolutamente sin saber esto, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene? O sea, la revelación de Dios, ¿para qué es? ¿Para que la comprendamos y la entendamos y la aceptemos? ¿O para que quede oculta y solo un pequeño grupo de repente un buen día salga con una brillante idea en la que nadie ha reparado jamás? No tiene sentido. Esto es un tema que merece mucha más Sí, no, hombre, pero muy bien. profundidad, ¿no? Claro, pero no sé, es que me da hasta reparo tener que hablar de esto, porque yo o sea, sin desmerecer a nadie, pero es que yo no conozco a ninguna persona
seria, que escriba comentarios, que publique, que tal, que enseñe en un lugar acreditado y demás, que diga esto. No lo conozco, no existe, no existe. No porque no lo conozca yo lo he preguntado. Yo el otro día estuve hablando con un autor de una obra un poco, en fin, una línea relacionada con lo que estamos hablando, y yo le pregunté, es un autor estadounidense, yo le pregunté, mira, ¿tú conoces a alguien en algún seminario, en alguna facultad, en alguna universidad que enseñe esto? Y me dijo que no. Es decir, que confirmó lo que yo, porque antes de hablar con él, pues yo ya he buscado y he rebuscado una y mil veces. Aparte de las cuestiones que aparecen en internet, de gente que sale por ahí que no francamente no me merece demasiada credibilidad, yo no conozco a ninguna persona seria, a ningún profesor, a ningún autor acreditado, etcétera, etcétera, que sostenga esa teoría. No lo conozco, por lo tanto, entiendo que debo ser cauto y que es normal, ¿no?, que desconfíe de este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, hombre. Bueno, Dios te bendiga mucho. Te has hecho un machote. Me ha dicho un compañero mío del canal, dice, te estás exprimiendo bien, ya no te coge más el teléfono. Yo creo que al final me bloquea. No, no, en absoluto. No. Es que me Mira, sabe mal porque además estamos estamos en una pandemia y en cuanto uno tose ya saltan un poco las alarmas, ¿no? Y me da un poco de apuro para los hermanos que nos están viendo, pues que piensen que estoy hecho polvo, ¿no? Que simplemente me ha dado un poco de tos, pero es que hoy ya no se puede ni toser porque te parece que ya estamos con un pie en el otro barrio, ¿no? Que no es motivo de para, risa, desde luego, porque hay mucha para, gente que lo está para pasando mal. todo nuestro respeto para Todo nuestro respeto Jesús. y nuestras oraciones, las mías desde luego diariamente, por hermanos que conozco y que están pasándolo mal, ¿no? Sí, Pero hombre. no, que no, además yo siempre he tenido ciertos problemas de garganta desde hace ya mucho tiempo porque al predicar y enseñar y demás, pues Que sí, hombre. me vengo arriba y la garganta no está preparada para, para según qué cosas, ¿no? Pero en fin, no quiero ni mucho menos esquivar el tema, pero es que No, este no, pasaje es que yo no, no, no sé ahora mismo que no, qué hombre. decir, ¿no? Que no, yo me he metido ahí más que nada porque como quieren meterte todo eso para argumentación Bueno, pues de tú otro día hablamos. guardar el sabbat. ¿Por qué tienes que guardar el sabbat? Porque tú Ah, eres parte de ese pueblo claro, pero por que ha eso, estado aquí. pero fíjate que por eso hemos empezado la conversación diciendo que el problema no es el problema del sábado, el problema es el problema de las 5 cosas, una, dos, tres, cuatro, cinco, de las 6 cosas que he dicho yo al principio. Y seguramente me he dejado alguna, pero precisamente es esta. Es decir, claro, si partimos de una premisa falsa, luego todo va a estar condicionado. Todo lo demás va a estar condicionado a que esa premisa no es auténtica. Claro, si yo digo que la ley es eterna y yo digo que la ley es para todos, pues entonces ya no hay conversación. Y esto es lo que pasa con el movimiento de raíces. Vea, digo, la ley es eterna. No, Dios es eterno. Sus principios morales y su revelación para nosotros es eterna. Pero la ley de Moisés no es eterna. Tiene un principio, tuvo un final, estaba condicionada, era limitada y todo lo que vosotros queráis. Por lo tanto, ya no es cierto que la ley sea eterna. Y en cuanto a que la ley es para todos,
pues todo indica exactamente lo contrario. La ley no es para todos, o sea, la ley de Moisés no es para todos, es para el pueblo de Israel. Y que hubiera no semitas, no israelitas en ese pueblo que estaba ahí, eso no desacredita lo que estamos diciendo. Es decir, claro, aquello, si tú vivías en Israel, si tú te vas a vivir a un país hoy día, ya sé que no es una analogía perfecta, pero si tú te vas a vivir a Suiza, por ejemplo, pues te tendrás que regir por las leyes de Suiza. No, yo es que soy español. Bueno, pero usted vive aquí. Mientras usted viva aquí, pues tendrá que... Perdón, es que No pasa nada. entre la tos Bueno, y que me da un poco sí. de Bueno, apuro. mira, Pierre, yo creo que ha estado bastante bien. Perdonad los hermanos, las preguntas que ha habido alguna pregunta por ahí. Si no respondemos así, no preocuparse que yo y o el hermano o el que pueda vamos y contestamos las que podamos. Y nada, decirte como siempre que gracias por estar con nosotros, por aguantar. Has aguantado 2 horas, ¿eh? No sé ni qué hora es. Bueno, 2 horas, 2 horas. Has aguantado 2 horas aquí. Gloria a Dios. Y nada, decirte eso, que muchas gracias por querer compartir con nosotros, con los estudiantes. Para nosotros es un placer y un privilegio tenerte. Te lo he dicho al principio, te lo digo ahora, y no me canso de dar gracias. ¿Sabes, Rubén? A nosotros siempre nos han enseñado algo, y esto es a una gran mayoría del pueblo que pertenezco yo, y es de ser agradecidos, de saber ser agradecidos. Es algo que siempre nos han inculcado mucho, pero luego lo vemos es que es un principio bíblico. El mismo Pablo dice, ser agradecidos mm, en todo. Entonces, claro, es un principio bíblico y por eso de ahí que lo repita muchas veces, ¿eh? De ahí que cuando hable contigo, al principio, al final, de ahí que te dé las gracias, ¿vale? Y nada, sin más, compañeros, a todos los que estáis ahí, ahora mismo les voy a dejar el remate final al hermano Rubén Gómez. Deciros que mañana tenemos un tema muy importante, ¿vale? Que se va a poner de varias perspectivas, histórica, bíblica y luego hay una armonización teológica, que es la depravación total. La depravación total. Hay gente que le cuesta mucho, hay gente que igual no está de acuerdo, pero se va a exponer con los 3 profes, ¿vale? Así que no perdérselo. Mañana, aquí, Dios mediante. Cierre, Rubén, algún remate no, final, un consejo para la solamente, audiencia, adelante. solamente pedir disculpas por estos últimos minutos de No, carraspera. no, hombre, por favor. Y decir, como he dicho yo antes, ¿no? Me quedo con la gran enseñanza del apóstol Pablo, que sabiendo muy bien lo que él creía, era tolerante con los que eran quizá más débiles en la fe, y por eso nos enseñó lo que hemos aquí reiterado, ¿no? Que debe haber respeto dentro del Evangelio. O sea, si empezamos a colocar cosas a predicar cosas que se salen del Evangelio, entonces ya estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando del problema del sábado, estamos hablando de otro Evangelio. Con los que predican otro Evangelio yo no tengo nada que decir porque ya está todo dicho en la palabra. Pero con hermanos que puedan ver las cosas de distinta manera, yo no voy a intentar imponerles mi criterio, pero por favor, hermanos, no quieran imponernos a los demás tampoco el suyo, sobre todo cuando habría mucho que hablar sobre la legitimidad de determinadas interpretaciones. Y lo que has dicho tú de la suficiencia del Señor me parece fundamental. El sábado no va a salvar a nadie, el domingo no va a salvar a nadie. La muerte en la cruz para perdonar mis pecados es lo que me salva. Amén. La muerte en la cruz del Hijo de Dios. Entonces, bueno,
está bien hablar de estos temas, por supuesto, pero yo no tengo especial interés en hablarlos o en demostrar que es así y que los demás están equivocados. Mi verdadero interés en todo caso es que dejemos de hacer las cosas mal que muchas veces hacemos, ¿no? Y que causan daño, causan heridas a los hermanos. Me temo que me estoy repitiendo y volviendo al principio, ¿no? Cuando hablábamos, incluso antes fuera de micro, hablábamos de que estas cosas hacen mucho daño, separan familias, separan hermanos, separan congregaciones, y eso es absolutamente terrible, ¿no? Y mi oración al Señor es que no hagamos un ídolo del día del Señor, sino que adoremos al Señor del día, al Señor del sábado, que Jesús dijo, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. En el libro de Hebreos se dice claramente que Jesús es un mejor sumo sacerdote, es un mejor sacrificio, es mejor y es mejor y es mejor y es mejor, porque Él es la culminación. Entonces, no vayamos a las sombras y hagamos de las sombras una categoría absoluta. Vayamos a la realidad, vayamos a la luz, al cumplimiento, al objetivo. Todo apuntaba hacia Él. El día de reposo, los sacrificios y las fiestas. Pero ahora que tenemos al Señor, vamos a dejar al Señor de lado y volver otra vez a discutir si la fiesta es así, si es asá, si hay que cumplirla o no hay que cumplirla, si es para judíos y gentiles, si es solo para unos, solo para otros. O sea, no sé si me explico. A mí todo esto me produce en el fondo una gran tristeza. No porque yo esté por encima del bien y del mal, todo lo contrario, yo tengo mi opinión, claro, como puedan tener otros, pero a mí me parece que la interpretación correcta de la escritura nos lleva a considerar la sustancia, la realidad, como algo más importante que la sombra. Y yo creo que eso lo puede entender todo el mundo. Y en el Nuevo Testamento se dice claramente que tanto el sábado como los sacrificios, como las ceremonias, etcétera, eran una sombra de lo que había de venir. Por eso adoramos al Señor Jesucristo. No adoramos días, no adoramos fiestas, no los respetamos y podemos aprender. Y yo creo que podemos aprender muchas cosas positivas de cuando, por ejemplo, los judíos de ese respeto que tienen, ¿no? Pues el día de reposo y esa circunspección, ¿no? De un día para meditar y para dejar fuera el ruido, los móviles, las luces, los neones y centrarse en meditar delante del Señor. Podemos aprender mucho de esto, porque a veces nuestros domingos, que no son el sábado, que son el día del Señor, se convierten en días de mucha actividad, pero de poco tiempo para la reflexión, para amar a la familia, a los cercanos y a los no cercanos. O sea, todo eso también es importante y podemos aprender y debemos aprender. Ahora, lo que no podemos permitir es que se esté disparando continuamente esa munición de paganos, de apóstatas, de malos, de malos, de malos, simplemente porque adoramos al Dios vivo y verdadero hecho carne y lo hacemos en el día del Señor, en el día en que Él resucitó. Yo creo que si ponemos las cosas en perspectiva, nos daremos cuenta de que no merece la pena andar a la gresca con el problema o supuesto problema del sábado. Es verdad que hay denominaciones enteras que son sabatistas, por ejemplo, bueno, algunos no creen que sean propiamente evangélicos y demás, yo no voy a entrar en eso, pero los adventistas del séptimo día, y hay también algunas denominaciones bautistas, carismáticas, neopentecostales, que también celebran el sábado. Bueno,
Es decir, esto siempre ha existido, ¿verdad? Dentro, no es una cosa nueva o solamente de raíces hebreas. Pero en líneas generales me parece que el caso está bastante claro y he intentado presentarlo el domingo. No es una sustitución, es algo distinto, porque la venida de Cristo no es como cualquier otra cosa. Si la ley y la venida de la ley merecía un día, merecía unas fiestas y merecía unas ceremonias, ¿cómo no va a merecerlo el Dios encarnado, que es nuestro Salvador y Señor? Y con eso me quedo. Y con un gran abrazo a todos y orando como siempre para que el Señor nos guarde en estos tiempos difíciles y dando gracias por esta oportunidad que yo disfruto muchísimo de estar con vosotros. Al revés, las gracias te las damos nosotros a ti. Y nada, y que, ¿sabes qué pasa? Que tanto a mí, está Eleazar por ahí, Dios te bendiga a él. Y yo, por cierto, me disculpo porque yo no he visto ni un solo comentario, por lo tanto no he podido, no sé de qué, ni qué se pregunta ni nada, porque bastante tengo Y con estar pendiente de ti, a quien veo en cámara, ¿no? Así que pido disculpas, si alguien me ha preguntado algo y yo no le he contestado, pido disculpas de antemano, pero es que yo no he visto absolutamente nada, ¿no? no, y que para eso también estamos aquí el moderador, para que estar más tranquilo a lo que sabes poner y poco más, todo, es casi todo. Pero lo que estaba diciendo nuestro Eleazar, un servidor que está aquí y otros hermanos, es eso lo que estás diciendo, ponernos como central Cristo, Mm, Cristo, mm, mm. Cristo, y entender que es todo en Él, por Él y para Él. Y entonces cuando es eso así, cuando se mete eso ahí así, de esa manera, ya, ya te puede decir cualquier persona lo que sea. Por eso es tan importante, ¿verdad? Es eso, tanto centrarte en Cristo, en lo que Él ha hecho por nosotros, por qué somos salvos en Él, como estaba diciendo, y nada, y eso creo que tanto casi todos los que estamos aquí intentamos tanto transmitir. Así que nada, somos suficientes en Cristo y el problema del Sabbat resuelto. por, Bueno, por lo, esperemos, por esperemos. por lo menos en el Al vídeo. menos con que no se utilice como arma, ya casi me doy por satisfecho, ¿no? Pues nada, Rubén, un abrazo grande y Dios te siga Igualmente, usando para su gloria, ¿vale? igualmente. Amén. Hasta luego.